Y si te dijera que la filosofía que moldeó el mundo y que pocos reconocen es la misma que se encuentra en las raíces de la vida cotidiana de millones. Imagina por un momento que cada vez que tomas una decisión, estás siguiendo un hilo invisible tejido por pensadores que vivieron hace siglos. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 78% de los mexicanos no sabe cómo la filosofía influye en su vida diaria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conceptos como el individualismo o el utilitarismo son parte de tus elecciones cotidianas? En 1848, Karl Marx publicó el Manifiesto Comunista, un texto que, aunque en su tiempo fue un grito de protesta, hoy se manifiesta en las luchas por la justicia social que seguimos observando en México y en el mundo. Lo que pocos mexicanos saben sobre esta influencia filosófica es que está presente en cada aspecto de nuestra cultura, desde nuestras tradiciones hasta la manera en que nos relacionamos con el poder. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cómo la filosofía afecta tu vida? La historia de la filosofía no es solo una serie de ideas abstractas, es un reflejo de la sociedad en la que habitamos. Mientras que en Europa el Renacimiento trajo consigo una explosión de pensamiento crítico, en México la filosofía ha estado profundamente entrelazada con la identidad cultural. Desde los saberes de los pueblos indígenas que cuestionaban la relación del ser humano con la naturaleza, hasta el pensamiento de figuras como José Vasconcelos, quien defendió la idea de la raza cósmica, la filosofía ha sido un motor de cambio. ¿Puedes identificar cómo estas ideas han dado forma a tu percepción sobre la diversidad y la inclusión? Los datos son sorprendentes. En un análisis reciente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reveló que el 65% de los jóvenes mexicanos se siente desconectado de la filosofía y su relevancia. Mientras tanto, el filósofo contemporáneo Luis Villoro afirmaba que la filosofía es la búsqueda de la verdad en el caos, y ese caos se manifiesta en la desigualdad social y en las injusticias que muchos enfrentan. En contraste con lo que nos dicen las instituciones, como el sistema educativo que a menudo ignora el pensamiento crítico, la realidad es que la filosofía está viva en cada conversación que tenemos sobre la ética y la moral. En el ámbito económico, el neoliberalismo ha sido defendido por algunos como una solución eficaz. Pero, ¿qué pensaría Adam Smith, padre del liberalismo económico, si viera las disparidades que genera? Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 50% de la riqueza en México es controlada por solo el 1% de la población. Este contraste nos lleva a cuestionar los principios que guían nuestras políticas. Es aquí donde la filosofía se convierte en una herramienta poderosa para la reflexión crítica. ¿Te has detenido a considerar cómo tus creencias económicas se alinean o chocan con la realidad que observas a tu alrededor? Ahora, pensemos en la influencia de filósofos como Friedrich Nietzsche, quien proclamó que Dios ha muerto. Esta afirmación retó a generaciones a replantearse la moralidad y la búsqueda de significado. En un país donde el catolicismo ha sido un pilar, la influencia de Nietzsche nos invita a cuestionar nuestras creencias más profundas. ¿Cómo afecta esto tu forma de ver la vida y tus decisiones morales? La filosofía no es solo un tema para académicos, es un faro en medio de la complejidad de la vida moderna. En los últimos 5 años, hemos visto un resurgimiento del interés por el pensamiento filosófico en foros públicos, redes sociales y movimientos sociales. La popularidad de filósofos como Byung-Chul Han nos muestra que hay un deseo colectivo de entender el mundo de manera más profunda. ¿Qué aspectos de tu vida diaria reflejan este deseo de búsqueda y comprensión? En conclusión, la filosofía que moldeó el mundo está presente en cada rincón de nuestra vida. Desde el cuestionamiento de la moralidad hasta las luchas por la justicia social, es un hilo conductor que nos une a todos. En los próximos años, con la creciente conexión global, será esencial abrazar estas ideas y reflexionar sobre cómo nos afectan. ¿Cómo piensas que la filosofía puede impactar tu vida en el futuro? En un país como México, donde la diversidad y la riqueza cultural son inmensas, la filosofía puede ser la clave para construir un futuro más justo y equitativo. ¿Te atreverías a explorar este camino?
La conexión entre filosofía y vida cotidiana se vuelve aún más evidente cuando consideramos cómo las corrientes de pensamiento han influido en el arte, la literatura y la política en México. Por ejemplo, la obra de Octavio Paz, quien recibió el Premio Nobel de Literatura, está impregnada de reflexiones filosóficas sobre la identidad mexicana y la búsqueda de sentido. En su libro El laberinto de la soledad, Paz explora la soledad que siente el mexicano en un contexto de modernidad y tradición, una dualidad que resuena con la filosofía existencialista. ¿Te has detenido a pensar en cómo la literatura que consumes refleja las tensiones filosóficas de tu propia vida? Además, el impacto de la filosofía se manifiesta en movimientos sociales que buscan justicia y equidad. El feminismo en México ha tomado fuerza impulsado por pensadoras que han cuestionado no solo las estructuras de poder, sino también los roles de género que se han perpetuado a lo largo del tiempo. Filósofas como Silvia Federici han influido en la forma en que entendemos el trabajo reproductivo y su valor en la economía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 66% de las mujeres en México ha enfrentado violencia en algún momento de su vida. Este doloroso dato nos obliga a preguntarnos, ¿qué papel juega la filosofía en la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género? En el ámbito de la educación, la incorporación de la filosofía como parte del currículo escolar podría ser crucial para fomentar el pensamiento crítico. A menudo, las escuelas se enfocan en la memorización de datos, dejando poco espacio para el cuestionamiento y la reflexión. Sin embargo, la educación filosófica puede ser un catalizador para el cambio social. Según la UNESCO, el 70% de los jóvenes cree que la educación debe incluir más debates sobre ética y moral. ¿Cómo crees que un enfoque filosófico en la educación podría transformar la mentalidad de las futuras generaciones? El papel de la filosofía en la política también es innegable. En México, la idea del buen vivir ha comenzado a tomar relevancia, inspirada en conceptos de la filosofía indígena que proponen una relación más armónica entre el ser humano y la naturaleza. Este enfoque contrasta con las políticas extractivistas que han llevado a la devastación ambiental. Datos de Greenpeace revelan que el 60% de los ecosistemas en México están en peligro. Este dilema ético nos lleva a cuestionar qué tipo de futuro queremos construir y qué principios deben guiar nuestras decisiones políticas. La filosofía también se manifiesta en la búsqueda de la verdad. En un mundo donde las fake news son cada vez más comunes, el pensamiento crítico se vuelve esencial. La filósofa Martha Nussbaum ha argumentado que desarrollar la capacidad de pensar críticamente es fundamental para la democracia. Con la polarización política que vivimos actualmente, ¿cómo podemos aplicar estos principios filosóficos para promover un diálogo más constructivo en nuestra sociedad? El futuro de la filosofía en México depende de nuestra disposición a cuestionar y reflexionar sobre nuestra realidad. Las redes sociales han creado un espacio donde las ideas pueden ser compartidas y debatidas, pero también han fomentado la desinformación. Es nuestro deber como ciudadanos críticos discernir entre lo que realmente importa y lo que nos distrae. ¿Qué pasos crees que deberíamos dar para fomentar una conversación filosófica más profunda en nuestras comunidades? La invitación final es a no ver la filosofía como algo distante, sino como una herramienta vital para navegar la complejidad de nuestra vida diaria. La forma en que tomamos decisiones, las relaciones que construimos y los valores que defendemos están profundamente enraizados en el pensamiento filosófico. En este contexto, la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a abrirte a esa exploración y dejar que la filosofía guíe tu camino hacia un futuro más consciente? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso hacia una vida más significativa y conectada. En este camino de exploración filosófica, es fundamental reconocer que la filosofía no es solo un conjunto de teorías abstractas, sino un reflejo de nuestras realidades. Cada vez que discutimos sobre justicia, igualdad o incluso sobre lo que significa ser feliz, estamos utilizando conceptos filosóficos que han sido moldeados por siglos de reflexión.
En México, la influencia del pensamiento filosófico se encuentra en la forma en que enfrentamos los retos sociales y económicos y en cómo construimos nuestras comunidades. ¿Te has dado cuenta de cuántas decisiones cotidianas se basan en principios éticos que, aunque inconscientes, son profundamente filosóficos? Al mirar hacia el futuro, es evidente que la filosofía tiene un papel crucial en la construcción de una sociedad más equitativa. La tendencia hacia el activismo social y el cuestionamiento de las estructuras de poder refleja un espíritu crítico que es esencial en la búsqueda de la justicia. En este sentido, la educación filosófica se convierte en una herramienta poderosa para empoderar a las nuevas generaciones. Imagínate a los jóvenes discutiendo sobre los derechos humanos y el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. Esto no solo fomenta el pensamiento crítico, sino que también crea ciudadanos más comprometidos y conscientes. Según un informe del Banco Mundial, los países que integran la educación en filosofía en sus currículos tienden a tener una ciudadanía más activa y participativa. ¿Qué impacto crees que esto podría tener en la forma en que percibimos y actuamos en nuestra democracia? La filosofía también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y valores. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad, es fácil dejarse llevar por opiniones populares sin cuestionar su validez. Sin embargo, figuras como Sócrates nos enseñan la importancia de la mayéutica, el arte de hacer preguntas para llegar a la verdad. Esta práctica es más relevante que nunca. En tiempos de polarización, el diálogo filosófico puede servir como un puente entre diferentes perspectivas. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado el diálogo porque nuestras creencias chocan con las de los demás? Este es un momento perfecto para recordar que la discusión respetuosa puede abrir caminos hacia la comprensión y la reconciliación. Además, la filosofía nos ofrece un marco para abordar los dilemas éticos contemporáneos que enfrentamos. Por ejemplo, el cambio climático es una crisis que no solo tiene implicaciones científicas, sino también morales. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia las futuras generaciones y hacia el planeta? Pensadores como Hans Jonas han argumentado que la ética de la responsabilidad es crucial en la era de la tecnología y el desarrollo. En México, la reciente ola de activismo ambiental, impulsada por jóvenes como Greta Thunberg, muestra que hay una creciente conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. ¿Cómo podemos integrar estos principios filosóficos en nuestras decisiones cotidianas para promover un desarrollo sostenible? No podemos olvidar la influencia que la filosofía tiene en la forma en que vivimos nuestras relaciones personales. La idea del amor y la amistad ha sido explorada por filósofos a lo largo de la historia, desde Platón hasta Simone de Beauvoir. En un mundo donde las interacciones digitales han comenzado a reemplazar las conexiones cara a cara, es fundamental reflexionar sobre qué significa realmente estar presente en la vida de los demás. ¿Te has preguntado si tus relaciones son auténticas o si simplemente están basadas en interacciones superficiales? La filosofía nos invita a profundizar en estas cuestiones, ofreciendo un espacio para la reflexión sobre la calidad de nuestras conexiones. A medida que avanzamos en esta era de incertidumbre, la filosofía se erige como una guía que nos permite navegar la complejidad de nuestras vidas. La crisis de la pandemia nos ha enseñado que la salud mental y el bienestar son tan importantes como la salud física. Filósofos contemporáneos han comenzado a enfocar su trabajo en la importancia del sentido de comunidad y apoyo emocional. En este contexto, reflexionar sobre nuestras propias emociones y cómo éstas influyen en nuestras acciones y decisiones se convierte en un acto filosófico en sí mismo. ¿Cómo puedes integrar la reflexión sobre tus emociones en tu vida diaria para mejorar tu bienestar y el de quienes te rodean? Finalmente, al contemplar el papel de la filosofía en nuestras vidas, es importante reconocer que el cambio comienza con nosotros. Al abrirnos a la exploración filosófica, no solo enriquecemos nuestra comprensión del mundo, sino que también empoderamos a quienes nos rodean para que hagan lo mismo. En este sentido, la filosofía puede ser un vehículo para la transformación social. Cada vez que cuestionamos, discutimos y reflexionamos, estamos contribuyendo a un entorno donde el pensamiento crítico es valorado.
¿Estás listo para ser parte de este movimiento de pensamiento y acción? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia una vida más consciente y significativa, donde la filosofía no solo sea un tema de discusión, sino una guía en nuestro día a día. La historia nos ha mostrado que el cambio es posible y que, al final del día, todos somos filósofos en nuestra búsqueda de sentido y verdad. Imagina ahora que cada vez que debates sobre temas como la justicia, la igualdad o la libertad, estás participando en un diálogo que ha sido desarrollado a lo largo de milenios. La historia de la filosofía es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad misma. Desde las enseñanzas de Confucio, que enfatizaba la importancia de la ética en las relaciones humanas, hasta las ideas de John Stuart Mill sobre la libertad individual, cada pensamiento ha dejado una huella indeleble en la forma en que vivimos hoy. ¿Te has dado cuenta de cómo estas ideas resuenan en las discusiones cotidianas que tienes con amigos o familiares? Uno de los aspectos más fascinantes de la filosofía es su capacidad para adaptarse y reconfigurarse frente a los desafíos contemporáneos. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, el surgimiento de la inteligencia artificial ha planteado interrogantes éticos que nunca antes habíamos enfrentado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar al permitir que las máquinas tomen decisiones en nuestras vidas? Filósofos como Nick Bostrom han advertido sobre los peligros de la superinteligencia, instando a un debate profundo sobre cómo establecer límites éticos en el desarrollo tecnológico. En un país como México, donde la brecha digital aún es significativa, estas preguntas son más relevantes que nunca. ¿Cómo podemos asegurar que el progreso tecnológico beneficia a todos y no solo a unos pocos privilegiados? El arte también es un campo donde la filosofía deja su huella. La manera en que los artistas abordan la realidad y cómo sus obras desafían las nociones preestablecidas es un claro reflejo del pensamiento filosófico. Los muralistas mexicanos, como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, no solo crearon obras visuales impactantes, sino que también plantearon cuestiones sobre la identidad, la historia y la lucha social. Sus murales son una invitación a cuestionar el pasado y a imaginar un futuro mejor. ¿Cuántas veces has contemplado una obra de arte y te has sentido impulsado a reflexionar sobre tu lugar en el mundo? El impacto de la filosofía en la vida cotidiana también se manifiesta en cómo nos enfrentamos a la adversidad. En momentos de crisis, como lo vivido durante la pandemia, muchos se han visto obligados a replantear sus prioridades y valores. La filósofa Hannah Arendt habló sobre la importancia de la acción y la responsabilidad individual en la construcción de un futuro mejor. En este sentido, la filosofía no solo nos brinda un marco teórico, sino que también nos ofrece herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de nuestra vida diaria. ¿Cómo has respondido a las dificultades recientes en tu vida? ¿Has encontrado consuelo o guía en alguna idea filosófica? Además, en un mundo cada vez más polarizado, la filosofía nos invita a encontrar puntos en común. Los diálogos entre diferentes corrientes de pensamiento, como el feminismo y el marxismo, han enriquecido nuestras comprensiones sobre las luchas sociales contemporáneas. La filósofa Judith Butler, por ejemplo, ha explorado cómo el género y la sexualidad están intrínsecamente ligados a las estructuras de poder. En México, este tipo de análisis es vital en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Cada vez que reflexionamos sobre la igualdad de derechos, estamos participando en un debate filosófico que trasciende generaciones. ¿De qué manera tus propias experiencias han influido en tu comprensión de la igualdad y la diversidad? Mientras exploramos estos temas, es esencial recordar que la filosofía no es un lujo, sino una necesidad. En una época de desinformación y confusión, tener una base filosófica sólida puede ser un antídoto contra la manipulación y el miedo. Las habilidades de pensamiento crítico, que se cultivan a través de la filosofía, nos permiten discernir entre lo que es verdadero y lo que es ficticio. La filósofa Bell Hooks enfatizó la importancia de la educación crítica para el empoderamiento, sugiriendo que cuestionar las narrativas dominantes es esencial para la liberación. ¿Qué pasos puedes tomar en tu vida para promover una cultura de cuestionamiento y análisis?
Al mirar hacia el futuro, la integración de la filosofía en nuestra vida diaria puede ser la clave para construir un México más justo y equitativo. Al fomentar el diálogo y la reflexión, creamos un espacio donde las ideas pueden florecer y donde la diversidad de pensamiento es celebrada. La educación filosófica no solo transforma a los individuos, sino que también tiene el potencial de transformar comunidades enteras. ¿Te imaginas un futuro donde cada conversación sea una oportunidad para profundizar en el entendimiento humano? Finalmente, al reflexionar sobre el papel que la filosofía puede jugar en tu vida, recuerda que cada uno de nosotros es parte de este vasto legado de pensamiento. Nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestras interacciones son, en última instancia, un eco de aquellos que nos precedieron. La invitación es a no solo ser receptores pasivos de estas ideas, sino a convertirnos en agentes de cambio. Al abrirnos a la filosofía, no solo enriquecemos nuestro propio entendimiento, sino que también inspiramos a otros a explorar sus propias verdades. ¿Te atreverías a ser un faro de pensamiento crítico y reflexión en tu comunidad? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia un futuro donde la filosofía no solo moldee nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. En este camino hacia la comprensión de la filosofía, es fundamental reconocer que no se trata de un ejercicio académico aislado, sino de una práctica vital que puede transformar nuestra vida cotidiana. Cada vez que discutimos sobre lo que es justo o injusto, estamos utilizando conceptos que han sido elaborados y debatidos a lo largo de siglos. La idea de justicia, por ejemplo, ha sido explorada por pensadores desde Platón hasta John Rawls, quien propuso la teoría de la justicia como equidad. En un país como México, donde la desigualdad es palpable, reflexionar sobre estas nociones se vuelve crucial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la justicia se manifiesta en las políticas que afectan tu vida diaria? La filosofía también tiene el poder de unir a las comunidades. En un mundo cada vez más dividido, el diálogo filosófico puede servir como un puente para superar las diferencias. La noción de diálogo intercultural, promovida por pensadores como Emmanuel Levinas, nos invita a escuchar al otro y reconocer su humanidad. En México, donde la diversidad cultural es enorme, el respeto por las distintas tradiciones y formas de vida es esencial para construir un futuro más armónico. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar las historias de quienes provienen de diferentes contextos culturales? Cada relato es una ventana a una perspectiva única que enriquece nuestro entendimiento colectivo. A medida que navegamos por la complejidad de nuestras identidades, la filosofía nos ofrece herramientas para cuestionar y redefinir lo que significa ser mexicano en un mundo globalizado. La obra de escritores como Elena Poniatowska, que ha explorado las luchas y esperanzas del pueblo mexicano, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y cómo ésta impacta nuestras vidas hoy. ¿Cuánto de nuestra identidad está influenciado por las narrativas que hemos heredado y cómo podemos reescribirlas para reflejar la diversidad de nuestra experiencia colectiva? La importancia de la filosofía se extiende más allá de la teoría y se manifiesta en la acción. En un contexto donde los movimientos sociales han ganado fuerza, la filosofía se convierte en la base de la resistencia y la lucha por los derechos fundamentales. Las voces de activistas como la joven Greta Thunberg, que clama por la acción ante la crisis climática, resuenan en el llamado de filósofos a actuar con responsabilidad hacia nuestro entorno. En México, el activismo ambiental ha cobrado relevancia y cada vez más ciudadanos están dispuestos a cuestionar las políticas perjudiciales para el medio ambiente. ¿Estás listo para involucrarte en la defensa de nuestro planeta y cuestionar las decisiones que afectan nuestro futuro? La educación, como pilar fundamental de la sociedad, también puede beneficiarse enormemente de un enfoque filosófico. En lugar de limitarse a la transmisión de información, las escuelas pueden cultivar un ambiente donde el pensamiento crítico y la reflexión sean parte fundamental del aprendizaje. Imagina una clase donde los estudiantes discuten sobre ética, justicia y sus implicaciones en la vida real.
Según un estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los jóvenes que participan en debates y discusiones filosóficas tienden a tener un mejor rendimiento académico y un mayor compromiso cívico. ¿Cómo crees que podría cambiar la educación si se integrara la filosofía de forma más sistemática? En el ámbito personal, la filosofía también nos invita a hacer un examen de nuestras propias vidas. La práctica de la reflexión filosófica puede ayudarnos a identificar nuestros valores, nuestras creencias y cómo éstas influyen en nuestras acciones. La filósofa Simone de Beauvoir nos enseñó que no se nace mujer, se llega a serlo, lo que nos lleva a cuestionar las construcciones sociales que moldean nuestra identidad. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de explorar nuestras propias narrativas y buscar formas de liberarnos de las expectativas impuestas. ¿Te has tomado el tiempo para reflexionar sobre qué significa para ti ser tú mismo en este contexto? La ética, como rama fundamental de la filosofía, nos ofrece un marco para entender nuestras decisiones y su impacto en los demás. Las teorías éticas de pensadores como Aristóteles, que propuso la idea de la virtud como camino hacia la felicidad, o Kant, que habló sobre el deber y la moralidad, nos invitan a considerar cómo nuestras acciones afectan a la comunidad. En una sociedad donde el egoísmo a menudo predomina, la ética se convierte en un faro que nos guía hacia la solidaridad y la responsabilidad social. ¿Cómo puedes aplicar estos principios éticos en tu vida diaria para contribuir a un entorno más justo y compasivo? Finalmente, al mirar hacia el horizonte, es evidente que la filosofía tiene el potencial de ser un motor de cambio en México. Al fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, podemos construir una sociedad más inclusiva y equitativa. La invitación es a no ver la filosofía como un ejercicio distante, sino como una herramienta poderosa que puede guiarnos en nuestra búsqueda de sentido y propósito. Cada conversación, cada reflexión y cada acción se convierten en oportunidades para sembrar semillas de cambio. ¿Estás dispuesto a ser parte de este movimiento? ¿A cuestionar y a construir un futuro donde la filosofía no solo moldee nuestras vidas, sino que también inspire a las generaciones venideras? La respuesta a esta pregunta puede ser el inicio de un camino hacia una vida más consciente y significativa.